tardes a todos. Vamos a estar dando comienzo a una nueva clase de teoría en donde vamos a estar estudiando cómo calcular el campo magnético en un punto del espacio. Previamente, en las últimas dos clases, lo que estuvimos viendo era cómo un campo magnético externo, sin mencionar cómo era el origen de este campo magnético, afectaba a una partícula cargada o cómo era el comportamiento de esta partícula cargada inmersa en ese campo magnético, y lo mismo hicimos para un conductor al cual le estaba circulando una corriente. En esta clase en particular lo que vamos a estudiar es cómo calcular el campo magnético que está generando un conductor sobre el cual está circulando una corriente. Entonces, para poder dar ese paso, lo que primero tenemos que mencionar es una experiencia que la reportó un físico químico danés Oersted en 1820, en donde él lo que mencionó, no se sabe si fue en busca de eso o fue de manera casual, él lo que observó es que cuando sobre un conductor circulaba una corriente y en las inmediaciones había una brújula, es decir, una aguja imantada, un imán, esta brújula sentía una fuerza o experimentaba una fuerza debido a que sobre ella había un movimiento, es decir, un torque. Este experimento fue crítico para la época porque hasta ese momento como que las vertientes de investigación era, por un lado, los fenómenos de electricidad y toda la parte respecto de la carga, y por otra parte se estudiaban los fenómenos magnéticos de los imanes, pero como si fuesen de naturaleza independiente uno y del otro. Este experimento puso sobre la mesa que ahora, cuando teníamos electricidad, es decir, cargas en movimiento, era de esperar que esta circulación de corriente sobre un conductor genere en el espacio un campo magnético y sea este campo magnético el que está afectando a la brújula. En la foto que tenemos abajo, lo que tenemos es un conductor que tiene un switch, que sería la parte de cobre con una terminación en negro, y cuando este interruptor está abierto, por supuesto por el conductor no está circulando corriente, y vemos que tiene la brújula, es decir, esta aguja imantada, tiene una posición determinada que coincide con la dirección del conductor. Cuando cerramos este interruptor, entonces ahora por sobre el conductor va a circular una corriente, vemos que la brújula siente una fuerza, pudiendo observar que sobre ella se genera un torque. Este fue básicamente el experimento que reportó Oersted. Esto lo que devino fue en una rápida investigación que lo hicieron en paralelo dos grupos, uno que estaba constituido por dos físicos, Biot y Sabat, que va a ser básicamente lo que vamos a estudiar en esta clase, y el segundo grupo fue aquel que estuvo liderado por Ampère, que va a ser los conceptos que vamos a estudiar la clase que viene. Biot y Sabat lo que hicieron fue reproducir los experimentos de Oersted, verificando que si por sobre un conductor circulaba corriente, una aguja imantada sentía un torque, cuantizaron esta fuerza, pudiendo decir que la intensidad de esta fuerza magnética ahora era proporcional a 1 sobre la distancia relativa entre la brújula y el conductor. Y por otra parte, Ampère lo que hizo es ir un poco más allá, porque él lo que estudió fue
que sucedía cuando por sobre dos conductores circulaba una corriente. Y él lo que vio es que de igual manera había una influencia de uno por sobre el otro, verificando la existencia de este campo magnético en las inmediaciones, sin importar si la naturaleza es de un imán, o sea, es decir, particularmente de cómo está constituido este material, o si era un conductor por sobre el cual estaba circulando una corriente. Entonces, para presentar la ley de Biot-Savart, lo que nosotros debemos saber es que lo que ellos reportaron fue y cuantizaron fue la fuerza. No presentaron la ecuación como la tenemos ahí recuadrada como la ley de Biot-Savart, pero sí ellos lo que pudieron hacer es de nuevo reproducir y cuantizar, parametrizar qué era lo que estaba sucediendo. Ellos lo que reportaron es que el campo magnético era perpendicular a la dirección de la circulación de la corriente, que la magnitud de la fuerza que sentía la aguja imantada y el conductor era proporcional a la inversa de la distancia entre los mismos, que esta magnitud del campo magnético era proporcional al valor de la corriente y a la magnitud del segmento del conductor que estábamos estudiando. Y un detalle no menor es que la magnitud del campo magnético es proporcional a la relación de la posición relativa entre la corriente y el punto de observación. Si uno agrupa todas estas descripciones previas que hicimos, lo que tenemos es lo que observamos ahí, que es la ley de Biot y Savart, donde vemos que el campo magnético que se genera en un punto del espacio debido a la circulación de una corriente por sobre un conductor va a ser perpendicular, debido a que hay un producto vectorial, a la dirección de la corriente y a la posición relativa entre el punto de observación y el punto donde estamos mirando sobre el conductor. Hay una constante de proporcionalidad en la ley de Biot-Savart que es μ0 sobre 4π. Esta constante de proporcionalidad está indicada de tal manera que si nosotros calculamos la fuerza magnética, la fuerza, como toda fuerza, tiene que estar en unidades de Newton, brindándonos esta constante de proporcionalidad para el valor del campo magnético. μ0 es la permeabilidad del vacío. Cuando tenemos el subíndice 0 siempre estamos hablando del vacío, y cuando no vamos a tener el subíndice 0 va a ser la permeabilidad de algún medio, que obviamente va a diferir al valor que tenemos tabulado ahí en la pantalla. Entonces lo que vamos a hacer en esta clase es agarrar simetrías a partir de las cuales podemos calcular una infinitud de circuitos diferentes o de bobinados diferentes. Primeramente lo que vamos a presentar es cómo se calcula un campo magnético debido de un alambre recto. Lo que tenemos presentado en el dibujo es que si nosotros tuviésemos la posición del alambre coincidente con la dirección X, y vamos a calcular el campo magnético en un punto a una distancia a lo largo del eje Y. Entonces vamos a pasar a la hoja para ver cómo se calcula el campo magnético en este punto P. Entonces vamos a resolver el alambre recto. El alambre recto. Tal cual como teníamos recién en la pantalla, vamos a decir que el alambre va a estar ubicado en esta dirección, a la cual la vamos a llamar la dirección X,
que en una dirección perpendicular en el plano, en Y, a una distancia A, sobre un punto P, vamos a querer calcular el campo magnético. Entonces, vamos a decir, bueno, sobre este alambre va a estar circulando una corriente I. Nosotros lo que tenemos que tener siempre presente es la ley de Biot-Savart, que es mu0 sobre 4pi por la integral de I diferencial de L por R menos R' sobre el módulo de R menos R' al cubo. De igual manera que lo hacíamos para el campo magnético, para el campo eléctrico, perdón, R' va a ser la posición que vamos a estar indicando respecto de dónde estamos observando la corriente, y R va a ser el punto donde queremos calcular, en este caso, el campo magnético. Entonces, aquí va nuestra corriente I. Entonces, en este punto, aquí, sabemos que paralelo, lo voy a hacer arriba para que se distinga, pero sería paralelo, vamos a tener nuestro diferencial de línea. Versor, ¿sí? Tiene una dirección. Este es el punto en donde estamos evaluando nuestro diferencial de línea o nuestro I diferencial de línea. Por lo tanto, este punto que está aquí sería a lo que nosotros siempre venimos usando como nomenclatura, nuestro R'. Y este punto que está aquí, o sea, este vectorcito que está aquí, sería R, usando este sistema de referencia, ¿no? El 0 estaría aquí, aquí tendríamos la dirección X, aquí tendríamos la dirección Y. De tal manera que este vector que apunta desde el diferencial de L al punto sería nuestro R menos R'. ¿Sí? Como nosotros en realidad agarramos un punto genérico aquí sobre el alambre, la distancia esta no es una distancia fija A como tenemos al punto donde queremos observar el campo magnético. Sería en realidad una distancia X. Es más, nosotros sabemos que el alambre puede ser finito o infinito, todavía no entramos en esos detalles, pero el diferencial de L sería todos estos que están aquí, ¿no? Nosotros tendríamos que estar abordando esta integral. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para poder realizar esta integral vamos a ir definiendo los distintos parámetros. Primeramente vamos a decir, bueno, diferencial de L, ¿quién va a ser? Es un diferencial de X en inversor, en esta simetría que tenemos aquí. Luego tenemos R, no R', R, que es el punto donde queremos calcular el campo magnético. Este punto, si yo uso coordenadas cartesianas, va a ser 0 en Y, más A en J, más 0 en K. Y luego vamos a tener R', que va a ser X en Y, más 0 en J, más 0 en K. Obteniendo que si queremos hacer R menos R', para definir este vector que tenemos aquí, no es otra cosa que este vector menos este vector. Entonces va a ser menos X en Y, más A en J, más 0 en K, dando lugar a que si hacemos el módulo de R menos R', ¿quién es? Es esta componente al cuadrado, más esta componente al cuadrado, más esta componente al cuadrado, raíz. Entonces, el módulo de R menos R' es X al cuadrado, más A al cuadrado, raíz.
Bien, definimos esto, pero en realidad ahora tenemos que hacer este producto vectorial. Este producto vectorial sería hacer diferencial de L por R menos R' va a ser igual. La componente inversor tenemos que el diferencial de L es diferencial de X y que para R menos R' es menos X. Cuando observamos J, el diferencial de L no tiene componente y el R menos R' tiene A. Y cuando observamos K, el diferencial de L no tiene componente y el R menos el R' tampoco. Entonces, para ver la dirección Y, tachamos esta columna, hacemos este por este menos este por este, nos queda 0 en Y. Para obtener la componente J, tachamos esta columna, hacemos este por este menos este por este y nos queda más 0 en J. Y para obtener la componente K, en K, tachamos esta columna y hacemos este por este menos este por este y nos da A diferencial de X en K. Bien, entonces teniendo esto que acabamos de parametrizar aquí, podemos plantear ahora la integral b de r, que va a ser mu sub 0 sobre 4pi por la integral, y diferencial de L por R menos R' va a ser I por A diferencial de X sobre R menos R' al cubo, que va a ser X al cuadrado más A al cuadrado a la 3 medios en K versor. Bien, hasta ahora no entramos en detalle si el alambre era finito o infinito. Lo estamos haciendo sin importar ese asunto. Entonces, lo que vamos a poner aquí es, bueno, si el alambre es de longitud finita, L, nosotros podemos poner el sistema de referencia en el medio o en el borde, pero supónganse que lo ponemos en el medio, entonces esta integral sería entre menos L sobre 2 y L sobre 2. ¿Sí? Y si es de longitud infinita, fíjense que el planteo no cambia mucho, va a quedar que B de R es igual a mu 0 sobre 4pi por la integral, pero ahora desde menos infinito a más infinito por I a diferencial de X sobre X cuadrado más A cuadrado a la 3 medios en K. A la 3 medios porque es el módulo al cubo, ¿no? Fíjense que aunque sea finita o infinita, la integral que nos queda aquí adentro es la misma. Lo único que estamos planteando entre un caso y el otro, o lo que está diferenciando un caso del otro, son los extremos de integración. Como I por A es constante, esto lo podemos sacar aquí, vendría afuera, y nosotros tendríamos que obtener una primitiva de la diferencial de X sobre X al cuadrado más A cuadrado a la 3 medios. Entonces, en este paso, nosotros lo que podemos hacer es decir, bueno, vamos a tabla y la resuelven. O, que es lo que vamos a hacer ahora, vamos a ver cuál es la sustitución que nos da la resolución de esta integral. Como verán, por sustitución directa no sale porque no tenemos aquí una variable que acompañe el diferencial de X, no tenemos X diferencial de X. Entonces, cuando tenemos una integral de este estilo, que la primitiva es de este estilo, o sea que la primitiva no, que el integrando es de este estilo, estas integrales salen por una sustitución trigonométrica. La sustitución trigonométrica que vamos a proponer es tal que vamos a decir que la tangente de θ es igual a X
sobre A. Y ustedes me podrán decir, bueno, ¿quién es esta tangente de tita? ¿Qué es lo que estamos definiendo aquí? Entonces, si nosotros vamos al gráfico, este que tenemos aquí, si nosotros queremos decir que la tangente de tita es x sobre A, lo que estamos definiendo es que nuestro ángulo tita es este ángulo que tenemos aquí. ¿Sí? Un detalle que no dije es que fíjense que antes de hacer la integral y ver la componente final de hacia dónde va el campo, fíjense que cuando nosotros miramos un diferencial de L, sea finito o infinito, estamos viendo que el diferencial de B, si quisieran, porque todavía no hicimos ninguna de las dos integrales, apunta en K. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo pusiera una dirección aquí, como Z, y para este Z hay que darle perspectiva, estaría saliendo de la hoja, ¿sí? Estaría indicando que sale de la hoja. Si yo vengo a este punto de aquí y quiero ver cuál es el diferencial de campo que me aporta este diferencial de línea, sería paralelo y estaría apuntando, saliendo de la hoja, por supuesto, en esta dirección. Si quieren le pongo diferencial de B. ¿Sí? Entonces vamos a ver a dónde sigue apuntando el campo cuando contemplamos toda la longitud del alambre, sea finito o infinito. Bien, entonces proponemos esa sustitución trigonométrica, que la tangente de tita es x sobre A. Por lo tanto, el cambio de variable va a ser tal que x es igual a tangente de tita, y esto nos va a dar que el diferencial de x es igual a secante cuadrado de tita diferencial de tita. Entonces, ahora sí obtenemos un cambio de variable para el diferencial de x, y lo otro que nos queda observar de cuál es el cambio, cómo nos queda en términos de tita, es el término que tenemos, que es x cuadrado más a al cuadrado. Entonces, esto nos va a quedar que es a cuadrado, tangente cuadrado de tita más a cuadrado, y esto es igual a cuadrado, tangente cuadrado de tita más 1. Tangente es seno sobre coseno, entonces nos va a quedar a cuadrado, seno cuadrado de tita sobre coseno cuadrado de tita más 1. Y si yo saco factor común, coseno cuadrado, nos queda a cuadrado, coseno cuadrado de tita, y va a quedar seno cuadrado de tita más coseno cuadrado de tita. Como seno cuadrado de tita más coseno cuadrado de tita es igual a 1, esto nos termina quedando que es a cuadrado sobre coseno cuadrado de tita. Entonces, en realidad lo que nosotros tenemos en el denominador es que es x cuadrado más a cuadrado a la 3 medios. Entonces lo que vamos a poner es a al cuadrado sobre coseno cuadrado de tita a la 3 medios. Eso es lo que tenemos que escribir. Como 1 sobre coseno cuadrado es la secante cuadrada, vamos a poner a cuadrado secante cuadrado de tita a la 3 medios, y esto nos termina dando a al cubo, porque este se va con estos dos, y entonces queda el cubo, que es a al cubo secante al cubo de tita. Por lo que, reemplazando todo esto que acabamos de obtener en la integral nuevamente, esto nos queda que b de r es igual a mu 0 sobre 4pi, la integral de i por a
por A secante cuadrado de tita diferencial de tita, entonces nos queda A cuadrado secante cuadrado de tita diferencial de tita sobre A al cubo secante cubo de tita. Entonces, este A al cuadrado se va con este cubo, este secante al cuadrado se va con este al cubo, y esto nos da mu sub 0 por I sobre 4pi por la integral, el A lo sacamos aquí afuera, por la integral de 1, o sea, si quieren hacemos esto, diferencial de tita, secante de tita, y como 1 sobre la secante es el coseno, nos queda mu sub 0 por I sobre 4pi a la integral del coseno de tita diferencial de tita. Entonces, lo que tenemos que ver aquí es, bueno, ¿quiénes son estos integrandos ahora de tita? Podemos llegar a pensar que nosotros tenemos genéricamente un tita 1, un tita 2, entonces esto va a ser igual a mu sub 0 por I sobre 4pi a la integral del coseno es el seno de tita entre tita 1 y tita 2. Hasta ahí no estaríamos entrando en mayor detalle. Pero si la longitud del alambre es finita L, nosotros tenemos que el alambre es así, que tiene una longitud finita L, de tal manera que a este punto que está aquí lo llamamos menos L sobre 2 y a este punto que está aquí lo llamamos L sobre 2. En el medio planteamos la otra dirección y aquí es donde tenemos tita 1 y aquí es donde tenemos tita 2. Entonces nosotros tenemos que relacionar tita 1 con los extremos, menos L sobre 2 y L sobre 2. Si es finita, ¿no? Estamos en el caso si es finita. Entonces, como nuestra sustitución no deja de ser, si quieren lo pongo aquí en lápiz, x igual a tangente de tita, básicamente es cuando x vale menos L sobre 2, esto es igual a tangente de tita 1. De aquí determinamos quién es tita 1, que va a ser igual al arco tangente de L sobre 2A, menos L sobre 2 menos A. Pero como el arco tangente es impar, nos queda menos el arco tangente de L sobre 2A. Y este es nuestro tita 1, que sería el ángulo este que estamos definiendo aquí. Cuando vamos para el otro extremo, L sobre 2 es igual a tangente de tita 2, por lo tanto, tita 2 es igual al arco tangente de L sobre 2A. Por lo tanto, cuando es finito, y yo quiero ver cómo nos queda expresado el campo magnético, lo podemos dejar en términos de tita, pero si nosotros lo escribimos todo, lo reescribimos todo, sería mu sub 0 por I sobre 4 pi A. Y fíjense que esto es exactamente lo mismo. Es el seno de tita 2 menos el seno de tita 1, que es negativo. O sea que, y es lo mismo, o sea que estaríamos sumando 2 veces lo mismo. ¿Sí? ¿Se ve? Entonces, aquí nos quedaría 2 veces el seno de, y en vez de poner tita 1, ponemos del arco tangente de L sobre 2A. Y si lo queremos escribir en términos del ángulo, nos quedaría que B de R es igual a mu 0 por I sobre 4 pi A 2, si quieren lo tachamos, nos queda 2 directamente porque este se va con este, del seno de tita, porque es el mismo. Tita 1, tita 2 es el mismo. Entonces, de cualquier manera que lo querramos escribir, es válido.
siempre esto en la dirección K, ¿no? No nos olvidemos que los campos son vectoriales. Ahora, si en vez de tener una longitud finita, tenemos una longitud infinita, ¿quiénes serían este θ1 y este θ2? Son estos ángulos que están aquí. Ahora, si esta longitud crece infinitamente para acá, fíjense que este θ lo que hace es hacer esto, porque es lo que está marcando a medida que va creciendo el L. Y si es infinito, apunta aquí. Entonces, fíjense que θ1 y θ2 son pi sobre 2 y menos pi sobre 2. Cuando venimos a esta integral de aquí y queda sobre pi sobre 2 menos pi sobre 2, ¿qué nos queda? Dos veces el seno de pi sobre 2, que es 1. Entonces, cuando es infinita, básicamente el campo se reduce a que es mu sub 0 por i sobre 2 pi a en K. Este sería el caso particular cuando estamos trabajando con un alambre infinito. Bien, entonces venimos aquí y lo que estamos viendo en el dibujo, fíjense que ahí está apuntando, bueno, ahí cambia un poquito la nomenclatura, en vez de ser R menos R' es R2 menos R1, y fíjense que el diferencial de campo lo ponen como I por R2 menos R1, está indicando cuál es la dirección del campo, y lo que yo les estoy indicando aquí abajo es cómo quedaría escrito el campo magnético en el punto P si el alambre fuese finito de longitud L. La expresión de arriba nos está indicando que el punto donde estamos evaluando es la bisectriz del alambre, está en el medio, entonces ahí es donde se reduce a mu 0 por i sobre 2 pi a seno de θ en K. Si ese punto P no estaría en la bisectriz, lo que tenemos es que θ1 y θ2 son distintos. Entonces ahí lo que hacemos es plantear una expresión un poco más general para definir este θ1 y θ2, que ya sabemos cómo lo podemos obtener, viendo cuál es, cómo se para respecto del extremo del alambre, podemos definir este θ1 y θ2. Y en el caso límite, cuando el alambre es infinito, la expresión de campo magnético se reduce a mu 0 por i sobre 2 pi a en K. Este va a ser un resultado importante porque luego más adelante vamos a volver sobre este resultado cuando es infinito, porque tiene un alto grado de simetría, y lo vamos a traer en colación, así que ténganlo presente. Bien, una segunda simetría a tener en cuenta es cuando tenemos una espira circular. Esta va a ser otra de las simetrías fundamentales en donde vamos a hacer pie para poder generar un montón de espiras con simetrías diferentes. Entonces, lo que tenemos ahí es que en el plano XY tenemos una espira de radio A, y lo que vamos a hacer ahora es calcular el campo magnético, pero en un punto P que está sobre el eje Z. Ya no está más en el plano, sino que ahora el punto P va a estar definido más genérico a una distancia Z sobre el eje Z. Entonces, volvamos a la hoja y vamos a resolver esta situación. El segundo ejemplo que vamos a resolver es el de la espira circular. Entonces, decimos que la espira va a estar en el plano XY
y vamos a querer calcular el campo magnético en un punto P que esté a una distancia z salida de este plano. Entonces vamos a decir que la corriente va a ir en este sentido, o sea que va a ser antihorario, a considerar la corriente. Y de igual manera que hicimos antes, nos vamos a parar en un punto aquí y vamos a decir, bueno, este punto que tiene este valor de corriente va a tener un diferencial de línea que va a ser tangencial a la espira que está, por el cual está circulando. Vamos a suponer que es una espira de radio A, una espira de radio A, y nuevamente nosotros, si planteamos Biot-Savart, la integral, nos queda que B de R es mu sub 0 sobre 4pi por la integral de I diferencial de L por R menos R' sobre el módulo de R menos R' al cubo. Entonces, nuevamente tenemos que definir quién es diferencial de L, quién es R, quién es MR', luego hacer el producto vectorial. Dijimos que R' era el vector con el cual nosotros señalábamos el diferencial de L. Entonces, para esta situación que tenemos aquí, este vectorcito en el plano, está contemplado en el plano de XY, va a ser el R'. El R va a ser este vectorcito que tenemos aquí, que va a estar indicando el punto donde queremos calcular el campo, dando lugar a que este vector, que ahora va a tener 3 dimensiones, fíjense que está salido, va desde el plano hacia el eje Z, este vector que está aquí es nuestro R menos R', es desde donde queremos denotar nuestro diferencial de L al punto donde queremos calcular el campo. Entonces, déjenme llamar a esto que está aquí phi, que luego cuando vayamos al plano, para ser un poco más claros, lo vamos a necesitar. Y este diferencial de L, producto vectorial con este R menos R', en este punto nos está indicando que el diferencial de campo magnético, lo voy a hacer naranja para usar el mismo criterio que hice antes, va a ser que va a apuntar aquí, diferencial de campo. De tal manera que este diferencial de B, como sale del producto vectorial de I diferencial de L por R menos R', tiene que ser perpendicular tanto al diferencial de L como al R menos R'. Entonces, esto que está aquí es perpendicular. Entonces, observemos un detalle que no es menor. El diferencial de B, dado por este diferencial de línea, en principio tiene las 3 componentes. No tenemos por qué observar que una componente prevalezca por sobre las otras. Ahora, nosotros cuando queremos hacer la integral a lo largo de toda la línea por la cual está circulando la corriente, es que nosotros vamos a ir moviéndonos sobre el alambre e integrando toda esta corriente que nos está aportando esta espira circular de radio A. Cuando hacemos eso, vemos que cualquier punto tiene su opuesto. Supónganse que sea este, ¿no? Este que está aquí es el opuesto. Y cuando nosotros vemos que este R menos R' viene aquí, este nos va a dar un campo que va a apuntar en esta dirección aquí.
Este va a ser el diferencial de B de este puntito que está aquí por aquí atrás. Entonces cuando nosotros nos vamos moviendo por sobre todos los puntos, vamos viendo que aquí se va generando como un cono de diferenciales de campo. Todos viven sobre este cono. De igual manera que pasaba con el campo eléctrico, cuando nosotros vamos a hacer la integral y ver el aporte total de esta espira en el punto P, ¿qué va a pasar? La proyección en el plano XY de todas estas componentes se van a ir anulando una con las otras. En cambio, la componente Z siempre se va a estar sumando cualquiera sea el punto que nosotros estamos observando de aporte al campo en el punto P. ¿Sí? Entonces, con este análisis, un poquito de la idea de hacia dónde tiene que apuntar el campo, ya la estamos teniendo. Pero aunque no la tengamos, podemos seguir adelante. Entonces, vamos a agarrar y vamos a hacer, vamos a observar esta espira ahora, pero en el plano, ¿no? Vamos a hacer así, para poder determinar quién es este R' y quién es este diferencial de L. Entonces, si esta fuese la espira en el plano XY, o sea, vista desde arriba ahora, vamos a decir que este va a ser el eje X como siempre, que este va a ser el eje Y, este sería eje X, eje Y. Fíjense que el diferencial de L yo lo puse en el primer cuadrante, aquí. Entonces, en un punto aquí, yo tengo el diferencial de L para allí. Estoy diciendo que la corriente circula así, o sea que en sentido antihorario. Estoy reproduciendo esto que está aquí. Este punto donde yo quiero ver el diferencial de L es mi R'. Y esto que está aquí yo lo llamé Φ. ¿Sí? Creo que no me falta nada. Entonces, como tiene simetría cilíndrica en realidad, pero bueno, o polar, a nosotros nos convendría describirlo en términos de coordenadas polares. O sea, es decir, este diferencial de L, si yo considero que este es aquí E sub R, este va en E sub Φ. O sea que el diferencial de L, ¿quién es? En este caso, diferencial de L es A, porque dijimos que esta era un círculo. Vamos a ponerlo aquí, para aquí abajo. Vamos a ponerlo aquí. Es un círculo de radio A fijo, no varía. Entonces va a ser A diferencial de Φ en E sub Φ. Pero como el E sub Φ en realidad puede ir cambiando a medida que va cambiando el ángulo, a nosotros nos conviene siempre utilizar un sistema fijo como es el de cartesianas. Entonces, a este E sub Φ, que es la dirección esta misma donde está apuntando el diferencial de L, nos conviene proyectarla en I, J, versor. Entonces vamos a trasladar este vectorcito para aquí. Este sería el diferencial de L cuando yo lo moví. Y si este Φ, este es Φ. Entonces, el diferencial de L va a quedar ahora que es A diferencial de Φ y es seno de tita en menos I versor, que es lo mismo decir menos seno de Φ, tita no, de Φ en I versor, y más coseno de Φ en J versor.
Y también, ya que estamos, puedo definir R'. R' sería R, sería A n sub R, pero a mí en realidad me conviene definir en términos de la coordenada cartesianas, dijimos. Entonces va a ser A, y cuando yo proyecto va a ser coseno de phi en I más A seno de phi en J. Entonces, teniendo aquí el diferencial de L y el R', vamos a hacer lo mismo que hicimos con el alambre infinito, o finito, con el alambre recto. Vamos a decir, bueno, el diferencial de L es A diferencial de phi menos seno de phi en I más coseno de phi en J. R es el punto donde yo quiero evaluar el campo, o sea que va a ser 0 en I más 0 en J más Z en K. Y R' va a ser A coseno de phi en I más A seno de phi en J más 0 en K. De tal manera que si yo hago R menos R', nuevamente es este vector menos este vector, dándonos menos A coseno de phi en I menos A seno de phi en J más Z en K. Y si yo planteo el módulo de R menos R' va a ser esta componente al cuadrado más esta componente al cuadrado más esta componente al cuadrado. Y cuando a mí me queda a cuadrado coseno cuadrado de phi más a cuadrado seno cuadrado de phi, puedo sacar a cuadrado factor común y me queda coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi, dándome 1. Entonces el módulo de R menos R' se reduce a que sea a cuadrado más z cuadrado raíz. Ahora lo que sí nos queda hacer es el producto vectorial entre el diferencial de L y R menos R'. Entonces vamos a hacer diferencial de L, producto vectorial de R menos R'. La componente inversor, el diferencial de L va a quedar menos A seno de phi diferencial de phi, y la componente que acompaña al R menos al R' es menos A coseno de phi. La componente J es A coseno de phi diferencial de phi, y la componente J es menos A seno de phi. La componente K del diferencial de L es 0 y del R menos el R' es Z. Por lo tanto, de igual manera que hicimos hoy, para saber la componente I, hacemos este por este menos este por este, dándonos A Z coseno de phi diferencial de phi en I. Tachamos aquí, es este por este menos este por este, o sea que es más A por Z seno de phi diferencial de phi en J. Y para acá es este por este menos este por este, que es más A cuadrado seno cuadrado de phi diferencial de phi más A cuadrado coseno cuadrado de phi diferencial de phi en K. Todo esto que está aquí, dentro del paréntesis, lo que tenemos es A cuadrado seno cuadrado de phi diferencial de phi más A cuadrado coseno cuadrado diferencial de phi. Si yo saco factor común A cuadrado diferencial de phi, me queda seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi, dándome 1, por lo tanto es A cuadrado diferencial de phi en K. Entonces,
ahora sí estamos en condiciones de reemplazar en B de R. Nos va a quedar que B de R es mu sub 0 sobre 4pi por la integral de A por Z coseno de phi diferencial de phi en I más A por Z seno de phi diferencial de phi en J más A cuadrado diferencial de phi en K. Todo esto sobre A cuadrado más Z cuadrado a la 3 medios porque es módulo al cubo. Tenemos que definir los extremos de integración, pero acá lo que estamos integrando es el diferencial de phi. Dijimos que el alambre era circular y dábamos una vuelta entera, entonces hacemos entre 0 y 2pi. Fíjense que el diferencial de campo, que sería sin haber hecho la integral previamente, tiene componente en I, componente en J y componente en K, tal cual nosotros habíamos predicho cuando hicimos este dibujo. El diferencial de campo, que nos aporta un diferencial de línea, que sería este versorcito o vectorcito diferencial que tenemos aquí, es el campo que solo nos aporta un diferencial de L, que es lo mismo que este planteo antes de hacer la integral. Es este planteo. Una vez que yo estoy haciendo la integral, estoy viendo el aporte del alambre entero. Con lo cual, cuando nosotros tenemos esto expresado así, ni A ni Z, porque Z está bien que es una variable, pero no depende del ángulo, o sea, podría haber sido un Z0, una distancia fija, y no me traería inconveniente. No dependen del ángulo, no depende del ángulo, no depende del ángulo, no depende del ángulo, y A cuadrado no depende del ángulo. Por lo tanto, aquí lo que estaríamos haciendo es integrar el coseno de phi diferencial de phi y el seno de phi diferencial de phi. Esto nos da senos y cosenos también, y cuando lo evaluamos entre 0 y 2pi, y esto se los voy a dejar para que ustedes lo hagan explícitamente, cuando yo esto, si quieren, lo podemos separar en 3 integrales, una que tenga la componente i, una que tenga la componente j y una que tenga la componente k. Obviamente que el denominador va en todas, porque es un denominador común. Y lo único que estaríamos integrando es el coseno de phi diferencial de phi y el seno de phi diferencial de phi. Luego lo vamos a hacer así explícitamente. Van a ver que cuando hagan la integral entre 0 y 2pi, esto les va a dar 0. Y esto les va a dar 0. Consistentemente con lo que nosotros previamente podíamos estar analizando gráficamente. Se los voy a dejar para que lo hagan explícitamente. Entonces, de esto que está aquí, se reduciría a que el campo, cuando nosotros vemos el aporte de toda la espira completa, solamente sobrevive la componente K. O sea que va a ser mu 0 sobre 4pi, la integral entre 0 y 2pi de A cuadrado diferencial de phi sobre A cuadrado más Z cuadrado a la 3 medios. Y esto es en K. Como dijimos hoy, A cuadrado, todo esto no depende de Z. Todo esto que está aquí no depende de Z. Por lo tanto, estaríamos integrando solamente el diferencial de phi, o sea que la integral de esto sería phi entre 0 y 2pi, dándonos obviamente que un 2pi. Por lo tanto, el B en ese punto P
sería solamente un B de Z, que como ven depende de Z y la distancia se va atenuando, o sea que estaría dependiendo de Z si quisieran, y es igual este 2pi con este 4pi hace que aquí quede un 2, o sea que va a ser mu sub 0 sobre 2 por a cuadrado sobre a cuadrado más z cuadrado a la 3 medios en k. Ah, esperen, yo nunca puse, me estoy olvidando, el i y el i y el i. ¿Sí? Este es el campo a lo largo del eje Z. Como vemos, a medida que nos vamos alejando, la intensidad de campo se va atenuando. En el centro de la espira, para hacer un caso particular, eso quiere decir que es Z igual a 0, sería directamente poder usar esta expresión y hacer Z igual a 0. Cuando hacemos Z igual a 0 nos queda a cuadrado a la 3 medios, que sería un a cubo. Entonces a cuadrado sobre a cubo es 1 sobre a. Entonces la expresión del campo magnético en el centro de la espira lo podemos así y evaluar directamente en Z igual a 0, o lo podríamos obviamente directamente todo el problema plantearlo en 0 si nos estarían pidiendo particularmente este punto. Pero como caso particular vamos a evaluar en el centro de la espira y les va a quedar que el B sub Z es igual a mu 0 por i sobre 2 a en K. Y este sería particularmente el campo en el centro de la espira. Bien, entonces fíjense, ahora planteamos la expresión que estaríamos llegando del campo magnético, si lo estamos calculando en un punto a una distancia z a lo largo del eje z, pero lo que estamos viendo arriba es algo que es bien interesante porque son las líneas de campo magnético que estaría generando este anillo o esta espira circular a través de la cual está circulando una corriente I. Podemos observar que en el eje de simetría, o sea, en el centro, el campo es recto, consistentemente con que la resultante del campo solamente en el eje axial sobrevive la componente K. Observen que en el resto de las líneas, si uno quisiera calcular el campo magnético, pero ahora ya corrido del eje axial, no podríamos hacer la simplificación que hicimos de decir que el campo magnético sobrevive solo la componente K. En realidad la simplificación no la hicimos porque si hacemos el cálculo explícito, esas integrales da 0. Si nosotros deberíamos calcular el campo en un punto corrido del eje, veríamos que la componente I y J no necesariamente se cancelarían, dándonos un campo más general en las tres componentes. Vamos a trabajar ahora con el concepto de densidad de corriente. De momento, nosotros estuvimos trabajando y los ejemplos que estuvimos brindando siempre fue sobre conductores unidimensionales a los cuales le estaba circulando una corriente I. Pero, ¿qué pasa cuando la carga fluye sobre una superficie? En ese caso, lo que vamos a estar haciendo es describir esta corriente a través de la densidad de corriente superficial, a la cual la vamos a denominar con la letra K. ¿Cuándo podemos, por ejemplo, pensar o cómo podemos imaginarnos que esta corriente está fluyendo a lo largo de una superficie? Bueno, lo podemos graficar como por ejemplo esas piletas infinitas en donde nosotros no vemos el borde, ¿no? Por eso se llaman infinitas. Y lo que está sucediendo es que siempre la capa que limita con el aire
está rebalsando. Entonces, la capa exterior de la pileta lo que está haciendo siempre es fluir y rebalsar. Bueno, esa última capa que está yendo sobre la superficie del agua, estaríamos, por ejemplo, ejemplificando una densidad de corriente superficial. Siempre cuando hablemos de densidad de corriente superficial, por supuesto, vamos a estar viendo un flujo de corriente a lo largo de una superficie. De igual modo, podemos pensar que si el flujo de corriente ahora está abarcando las 3 dimensiones, lo vamos a describir como la densidad de corriente volumétrica y esta la vamos a denominar con la letra J. Tanto K como J lo definimos acá como la derivada de la corriente a lo largo de la línea que es perpendicular. Es como si yo tomara una cinta que está ejemplificando esa superficie. Y en J lo que estaríamos mirando es cuál es la corriente que atraviesa una sección transversal de este objeto tridimensional que estamos viendo, por el cual fluye la corriente. Tanto en términos de K como en términos de J, podemos reescribir la ley de Biot-Savart migrando desde este concepto de corriente y escribiéndola en términos de K e integrando a lo largo de la superficie, o en términos de J e integrando en términos del volumen. Entonces, para ver un ejemplo en donde tenemos un caso de este estilo, vamos a considerar un solenoide. Un solenoide es un bobinado que en vez de ser achatado, eso quiere decir que son muchas espiras bobinadas una sobre la otra, pero en vez de estar en el mismo espacio geográfico, que es lo que nosotros denominaríamos una bobina, lo que vamos a decir es que estas espiras se van trasladando a lo largo de una dirección, teniendo una longitud finita L. Las líneas de campo que genera un solenoide la vemos en la esquematización de la derecha, en donde vemos que va a haber tanto campo adentro como afuera cuando es de esta longitud finita L. Lo que tenemos abajo es una vista de lo que sería el solenoide si nosotros le hacemos un corte por el medio. Entonces vamos a migrar a la hoja y vamos a realizar y vamos a ver cómo sería el planteo para el campo magnético en este caso. Vamos a realizar el ejemplo del solenoide finito. Por lo tanto, lo que vamos a ver es un corte como teníamos ahí, como si cortáramos la bobina por la mitad. Este sería una parte del conductor, aquí sería a lo largo del eje Z y aquí tendríamos la otra parte del conductor. Este va a ser nuestra dirección Z. Y lo que tenemos aquí serían todos los alambrecitos de los bobinados que se estarían prolongando a lo largo del eje Z. ¿Sí? Todos estos serían los cablecitos. De tal manera que si yo en realidad quiero unir uno con el otro, esto, si yo lo vería en 3D, sería así, ¿no? Así estaría siendo la espira por la cual circula corriente. Es un solenoide de longitud finita, L, y vamos a considerar que tiene n vueltas. N vueltas. Entonces, si nosotros miramos esto por aquí, a lo largo de la tapa esta del cilindro, podemos pensar que si nosotros observamos una región aquí, a lo largo de esta región va a estar circulando una densidad de corriente superficial.
Por lo tanto, yo podría decir que el campo lo voy a integrar pensando en K por R menos R' sobre R menos R' al cubo, diferencial de superficie primado. Le pongo un primado nada más para referirnos que el R primado es donde se indica que está la corriente y el S primado sería ese mismo objeto donde está circulando una corriente. Bueno, ¿cuál es el diferencial de superficie por el cual aquí está circulando una corriente? Bueno, el diferencial de superficie en este caso es, si nosotros tuviésemos un solenoide de radio A, ¿cuál es la superficie este o el diferencial de superficie este? Sería A diferencial de phi diferencial de z. ¿Y quién es K? ¿Quién es esta densidad de superficie de corriente? Si nosotros tenemos n vueltas y cada uno de estos alambres tiene una corriente I, la densidad de corriente, o sea, la corriente total es n por I a lo largo de la longitud. ¿Y cuál es la longitud total del solenoide? L. Entonces, teniendo K definido de esta manera y teniendo el diferencial de superficie, esto nos quedaría obviamente aquí, que es una integral de superficie, podríamos calcular el campo a lo largo de cualquiera de los puntos del eje de simetría aquí, o cualquier punto del espacio, definiendo K de esta manera y sabiendo que la integral es a lo largo de A diferencial de Z. ¿Podemos plantear esta integral de una? Sí, por supuesto. Pero lo que yo voy a hacer es, en realidad, hacer pie sobre uno de los ejemplos que acabamos de resolver. Si yo miro y pienso aquí, agarro una espira sola, digo, bueno, en realidad, todas las espiras, por sobre todas las espiras la corriente circula igual, y si nosotros vamos viendo, todas las espiras aportan el campo en la misma dirección, para allí, para acá. Por lo que yo podría decir, bueno, si yo tengo o quiero calcular el campo aquí en un punto, supónganse que es adentro de la espira, pero podría ser por fuera también. Dentro de la espira, yo sé que todas las espiras van a aportar que el campo apunte en la misma dirección, no importa que estén por fuera o estén por dentro. El campo siempre va a aportar en la dirección K. Si ustedes hacen esta espira y se fijan por debajo, el campo también apunta en la dirección K. Piensen en las líneas de campo de una espira que yo les presenté. Aquí teníamos el sur, aquí teníamos el norte y las líneas, aquí teníamos el sur, aquí teníamos el norte y las líneas iban de norte a sur, ¿sí? Entonces las líneas de campo van todas de la misma manera. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Si quizás hacer un planteo en 2 dimensiones se nos complica un poco el planteo, es decir, bueno, puedo agarrar el campo de una espira, que fue lo que acabo de calcular, que sería este A diferencial de Z, y luego lo que voy a hacer es integrarlo a lo largo del eje Z, y lo que estoy viendo es todo el resto de los aportes de las espiras a lo largo del eje Z. Entonces voy a tomar el campo de una espira y voy a decir que B es igual a mu0 por I a cuadrado sobre 2 por 1 sobre Z menos Z0 al cuadrado más A al cuadrado a la 3 medios en K. ¿Y por qué hago esta distinción? Bien, porque en realidad ahora voy a tener que ver a lo largo de Z dónde se ubica esta espira, que sería aquí,
esta distancia que está aquí sería nuestro Z', y el punto P sería nuestro Z. De tal manera que esta distancia que tenemos aquí es nuestro Z menos Z'. Bueno, o Z0 en realidad, ¿no? Yo le puse, esto es Z menos Z0. Vamos a ponerle Z0 en vez de Z'. Porque aquí le puse Z0. ¿Sí? Pero ahora yo no tengo más este campo. Este sería ahora en realidad como que vuelvo para atrás, hago un diferencial de campo y tengo que ver cómo volver a llamar esta corriente I. Entonces, para pasar un poco en limpio lo que estamos graficando ahí y que no nos quede un gráfico sobre otro gráfico sobre otro gráfico, de nuevo volvemos a graficar el solenoide. Aquí. Esta es la dirección a lo largo del eje Z. Estos estarían todas las espiras, como ya hemos visto, aquí todas las espiras a lo largo de todo el alambre. Yo quiero calcular el campo en un punto aquí, decimos que tiene n vueltas, que tiene una longitud L, de tal manera que esta es Z igual a 0, y este que está aquí es Z igual a L. Así lo vamos a llamar. Cuando nosotros agarramos una espira, como ya mencionamos aquí, cualquiera, y queremos ver el aporte del campo en un punto P, a esta dirección, desde Z igual a 0, la voy a llamar Z sub 0. Este punto va a ser un punto genérico Z, el punto P, de tal manera que la diferencia va a ser Z menos Z0 en K, que es lo que llamamos aquí. Pero bien, ahora nosotros debemos ver cuál es la corriente que tiene un diferencial de Z. Entonces, el número de espiras en diferencial de Z es n sobre L diferencial de Z. Ya no tenemos I. Ahora lo que tenemos que ver es en un diferencial de Z vamos a tener I por n sobre L diferencial de Z. De tal manera que este n sobre L lo podemos pensar como una densidad de espiras. Como ahora no es el campo de una espira, queremos ver el aporte de toda esta seguilla de espiras, lo que ustedes saben es que cuando queremos sumar el aporte de todos, lo que hacemos es una integral. Entonces, lo que vamos a decir es que ahora tenemos un diferencial de campo que va a ser mu sub 0 sobre 2 por n por I sobre L a cuadrado sobre Z menos Z0 al cuadrado más A al cuadrado a la 3 medios, diferencial de Z en K. De manera que cuando yo integre es sumar el aporte de todas las espiras entre Z0 y Z igual a L, voy a tener el campo que se me genera en el punto P. Entonces, si yo quisiera hacer un B de Z que va a depender de Z, va a ser igual a mu sub 0 por n por I por A cuadrado sobre 2L por la integral entre 0 y L, diferencial Z sobre Z
menos z0 al cuadrado más a al cuadrado a la 3 medios en k. Y así nos quedaría planteada la integral para ver el campo magnético en un punto P, o aquí, en un punto P, dentro de la espira. Fíjense que estamos usando esta expresión de campo, que sería la expresión de campo cuando nosotros hacemos la integral a lo largo de A diferencial de phi, como acabamos de hacer respecto de una espira circular. Nuevamente, esta integral nos sale por sustitución directa. Debemos usar nuevamente una sustitución trigonométrica tal que vamos a usar que la tangente de θ es igual a z menos z0 sobre a, siendo a el radio que habíamos puesto aquí. Por lo tanto, si nosotros venimos al punto P y vemos el diferencial de z, el ángulo θ es este que me define desde el centro de la espira y la posición, o sea, la tangente de θ es z menos z0 sobre a. Es este el ángulo θ. Esa es la sustitución trigonométrica que estoy utilizando. De tal manera que esta sustitución trigonométrica nos dice que z es igual a z0 más a tangente de θ. Por lo tanto, el diferencial de z va a ser igual a secante cuadrado de θ diferencial de θ. Y de igual manera que teníamos hoy que z menos z0 es a tangente de θ más a cuadrado, a la 3 medios nos va a terminar quedando que z menos z0 al cuadrado más a al cuadrado a la 3 medios, esto es igual a al cubo secante cubo de θ. ¿Sí? Esto sale de que de z menos z0 es igual a tangente de θ, entonces esto al cuadrado es al cuadrado tangente cuadrado de θ más al cuadrado, es exactamente lo mismo que estuvimos haciendo con el caso del alambre. Entonces háganlo y fíjense que llegamos a esta igualdad. De manera que si nosotros ahora planteamos nuestra integral, nos queda que b de z en z es igual a mu sub 0 por n por i por a cuadrado sobre 2L por la integral entre 0 y L de diferencial de z, que es a secante cuadrado de θ diferencial de θ sobre a al cubo secante cuadrado de θ. Entonces, este a al cubo se va con este a y este a al cuadrado, y este secante cuadrado se va con la secante al cubo, o sea, se va con el cubo de la secante. Por lo tanto, esto nos termina quedando que es igual a mu sub 0 por n por i sobre 2L por la integral. Y tenemos que ver ahora, yo aquí puse 0 y L, pero sería cuando hacemos la sustitución entre θ1 y θ2 del coseno de θ diferencial de θ. De igual manera que hicimos antes, nosotros podemos definir θ1 y θ2. Decimos que como la tangente de θ es igual a z menos z0 sobre a, nos queda que z es igual a z0 más a tangente de θ. Y esto nos da lugar a que si z es igual a 0, que es un extremo, esto es igual a z0 más a tangente de θ1. Por lo tanto, θ1 es igual al arco tangente de z0 sobre a menos.
porque queda menos, y como es una función impar, sale el menos afuera. Y cuando z vale L, esto es igual a z0 más a tangente de θ 2, y esto nos va a dar que θ 2 es igual al arco tangente de L menos z0 sobre A. Por lo tanto, de aquí vamos a obtener que B es igual a mu sub 0 por n por i sobre L por el seno de θ 2 menos el seno de θ 1 sobre 2. Y esto apunta en K. Sabiendo que si queremos volver a la coordenada original, θ 1 es este ángulo que está aquí y θ 2 es este ángulo que está aquí. Y fíjense que si el solenoide es infinito, nuevamente nos queda que θ 2 y θ 1 son pi sobre 2 y menos pi sobre 2 respectivamente, dándonos que el seno de θ 2 menos el seno de θ 1 es igual a 2 sobre 2 es igual a 1, entonces el campo, cuando el solenoide es infinito, se aproxima a un valor constante a lo largo del eje de simetría del solenoide, que es lo que estamos contabilizando ahora dentro del solenoide, tal que es mu sub 0 por n por i sobre L. Y este es otro dato muy interesante que vamos a estar viendo la próxima clase. Bueno, y por último, y para ir cerrando la clase de hoy, vamos a hacer un segundo ejemplo en el cual también vamos a tener una densidad de corriente superficial K. En este caso vamos a hacer el ejemplo de una bobina plana. La bobina plana es tal que viene el bobinado y empieza a girar y sale. La corriente viene aquí y sigue aquí. Y esto es una cinta a lo largo del plano continua de corriente. Entonces nosotros vamos a querer calcular el campo aquí en el centro del bobinado, si esto fuese un poquito más prolijo. Y de nuevo vamos a tener que B de R va a ser mu 0 sobre 4pi la integral de K por R menos R' sobre el módulo de R menos R' al cubo diferencial de superficie primado. Si nosotros miramos un cortecito aquí a lo largo de esta bobinita, sería ver esto que tenemos aquí. Y nosotros tendríamos un montón de puntitos que serían n vueltas, o n veces i, ¿sí? Porque serían las n vueltas que da. El diferencial de superficie, nosotros lo que tenemos que ver es esta densidad de corriente a lo largo de qué superficie. La superficie neta que tenemos es esta que está aquí, ¿sí? Tal que tendríamos un radio interno A y un radio externo B. Las vueltas, si estuviesen un poquito más prolijas, esto fuese más así, estarían entre R igual a A y entre R igual a B. Por lo tanto, la corriente se distribuye ¿entre qué? Entre R y entre phi. O sea que este diferencial de superficie sería R, diferencial de R, diferencial de phi.
Y de igual manera que definíamos antes la densidad de corriente K, aquí, ¿quién es? Es esta densidad de corriente que está viniendo a lo largo de esta cinta, y como tenemos n vueltas o n veces, sería n veces I a lo largo de esta línea. ¿Y esta línea qué mide? Es V menos A. Aquí está la corriente, entre los radios V menos A. Si nosotros miramos un diferencial de superficie aquí y vemos hacia dónde apunta la corriente, si quisieran la corriente vector, como la pongo aquí, miren que vamos a poner diferencial, vamos a poner la corriente vector. Este es el módulo, pero la corriente vector es igual a n por I sobre B menos A. Si este es E sub R, es en E sub phi. Y E sub phi, si esta dirección es E sub R y esta dirección es E sub phi, este vectorcito, pensándolo en que ahora podemos poner coordenadas cartesianas en donde esta va a ser la dirección X y esta va a ser la dirección Y, no es otra cosa que n por I sobre B menos A menos seno de phi en I más coseno de phi en J. Definimos nuestro R', nuestro R sería este punto en el centro, y directamente podemos plantear el campo en 2 dimensiones. Y si no, de la misma manera que hicimos el solenoide, podemos hacer pie en el campo de una espira, ¿sí? Y luego ver que el aporte en este punto es a lo largo del diferencial de R que queda. Fíjense que nuevamente cuando hacemos el campo de una espira estamos haciendo esto, y luego nos queda ver el aporte a lo largo de R, para ver el aporte de todo este bobinado que se extiende en el espacio a lo largo de R en este punto P. Si el campo fuese constante, directamente se multiplica por n, pero como el campo a medida que yo me muevo en R se atenúa, lo que tengo que hacer es esta integral. Entonces, el campo para una sola espira va a quedar, que es B de Z, nos quedaba como mu sub 0 por I sobre 2, y en vez de poner A, como veníamos utilizando siempre, directamente voy a poner R, porque ahora es en un radio genérico, no lo quiero en un radio A. Va a ser Z cuadrado más R cuadrado a la 3 medios en K. Como ahora estoy aquí, estoy en el plano XY y Z es igual a 0, esto se hace igual a 0 y nos termina quedando que es mu sub 0 por I sobre 2R en K. Ahora no tenemos la corriente I, tenemos que de nuevo llevar cuál es la corriente que tiene un diferencial de R que yo estoy observando aquí, de la misma manera que hicimos con el solenoide. Entonces, en un diferencial de R yo voy a tener una corriente que va a ser tal a n por I, n vueltas por I, sobre, y la densidad, esta n chiquitita, sería a lo largo de esta longitud. O sea, si yo quisiera ver una densidad de corriente que tengo en un diferencial de R ahí chiquitita, sería n dividido la longitud de esta. Esta longitud es B menos A. Esta es de nuevo sería este n sobre B menos A, sería de nuevo la densidad de espiras que utilizamos antes. Diferencial de R. Por lo tanto, haciendo pie en un campo ya obtenido, nos quedaría que B es igual a mu sub 0 por n por I sobre B menos A integral de diferencial de R sobre
2R entre ¿quién? Entre A y B. Por lo tanto, esto en K, ¿no? Por lo tanto, el campo les termina quedando mu sub 0 por N por I sobre 2B menos A, logaritmo natural de B sobre A en K. Y este sería el campo en un punto en el plano de una cinta plana. Es otra geometría en donde la corriente se distribuye a lo largo de una superficie. Bien, dicho todo esto, podemos dar por terminada esta clase de campo magnético y nos encontramos por este mismo medio para abordar la próxima clase.